grupo. Y aquel creo que... Sí, aquel por la foto. Contra la cubierta. Un viernes más. Yamila también viene. Tiene que venir casi a la productora, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tiene que Yamilear. Sí. Vamos, ya listo. Hola, A ver, grupo. a ver. Día maravilloso. Va. Día grupo. Te parece que tierno así. Vamos, ya listo. ¿Está bonito, Gus? A ver, a ver. Ya ve. Día maravilloso. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. A mis pasos siempre he sido igual, no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Isla Pucú 1. Te voy a acomodar. Bueno, justo cuando vamos a grabar. Ahora va a acomodar. Se mueve la mierda. Es un yamileo constante. Sí. Esto va a salir en el programa, ¿eh? ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. Arrancamos otra edición, llegamos a la ciudad de Isla Pucú. Nos estamos riendo recién porque estábamos acá, antes de que empiece esta grabación, ¿verdad? Estábamos acá hablando. Estábamos perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Como solemos perder de vez en cuando. Y ya estaba todo. Bueno, vamos a empezar. Y ahí empieza a acomodar su micrófono. La gente ya tocamos pie. ¿Eh? Ah, ellos tocaron. Ah, ese es un programa que va a la noche, por Telefuturo. Bueno, vamos a dar inicio en esta parroquia Virgen del Rosario de Isla Pucú. Pásenme, adelante.
Ahí está. Lindo día. No hace frío, no hace calor. Espectacular para tomar una mandarina hoy. Ojalá encontremos mandarina por ahí. Buen día. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo andamos? bienvenido. Muchísimas gracias si te presentáis para la gente. Qué bien. Queremos saber tu nombre, padre, que nos cuentes. Celedonio Cantero Balbuena. Celedonio Cantero Celedonio. Balbuena. ¿Hace cuánto tiempo al frente de ¿De esta parroquia? de esta parroquia? Va por los 9 años. 9 años ya. 9 años. Lo que pudimos notar que Isla Pucú es una ciudad muy tranquila, Sí, está muy limpia. apacible, Sí. limpia, sí. Eso. En eso estamos contigo. Sí, Tranquila. tranquilo. Y mucho más para la ceremonia religiosa porque el templo está apartado del centro. Ese es otro Sí, punto que otro llama la punto. atención porque La atención. cuando solemos llegar a las diferentes ciudades, la iglesia, toda la ciudad, Sí, ¿verdad? sí. Aunque hay casas acá alrededor, está la escuela ahí, Escuela parroquial. pero muy tranquilo. Sí, tranquilito. Cualquier ceremonia se desarrolla tranquilamente, sin No preocupación. hay música fuerte, eso los muchachos. No hay. Porque está apartado de la... ¿Y a qué se debe eso? Y probablemente la ciudad va creciendo hacia el noreste, así. Porque antes el centro era Estaba constituida en esta zona. este hermoso lugar. Y después se va poblando así. Mira qué bueno. Queremos Adelante. ingresar y que nos Adelante. muestre. Permiso. Adelante. ¿Qué año aproximadamente se construye esta parroquia? Y no sé cabalmente, pero según cuenta la gente, año 1932, 33, por los bolivianos, lo que sí, A los bolivianos por construyeron los bolivianos durante la guerra, los prisioneros, los prisioneros de los guerra. prisioneros de guerra. Porque los bolivianos se conoce mucho que ellos hicieron muchos caminos, ¿verdad? El famoso sí, Tapebolí. Y las mismas cosas. Y Pero no las paredes- escuchamos una iglesia que haya Sí, sido sí, construida por los bolivianos. Y las paredes son de piedra. Estas paredes, Sí, sí, sí. que se nota que son anchas. Acá Anchas, podemos abrir, sí. podemos abrir esa Sí, parte? se puede abrir. Tranquilamente. Empujando. Se retocó el templo parroquial y lo Bastante que ancho. sobró de piedra, por ejemplo, la muralla que se ve ahí, lo que está adelante, la muralla, todo de piedra. Porque eran duchos los bolivianos en cuanto a la piedra y eso. Según cuenta la gente. No te quiero mentir, pero así, No, según la historia. según la historia. Sí. Después lo que podemos observar es un retablo muy similar al que se le había Sí, hecho sí, al, sí. al Papa Francisco. Exactamente. ¿Qué pasó, Yamila? Ahí es la Está el autor del retablo. del retablo. Adelante, Él te adelante. va a explicar mejor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Si ¿Todo te bien? presentás también para Sí. Yo toda la soy gente. Diego Martín de Arte Añasco, artista acá de la ciudad. Diego, Sí, Diego. este retablo, como dije recién, ¿verdad? Es muy similar al que vimos en la venida del Papa Francisco, ¿verdad? El que había hecho Coqui Ruiz. ¿Estuviste participando en ese retablo o después de ese retablo nace la idea de hacer este? Luego de la venida del Papa justamente nació la idea acá con mis compueblanos Mira un poco. y se empezó la elaboración del primer altar. Como podemos ver está el altar principal, ese es del año 2015. Está cubierto totalmente por semillas pegadas una a una a mano
todos conservan sus colores naturales, solamente fueron barnizadas para una mayor protección de las mismas. Para la protección, para que no se le peguen los bichos. Sí, así mismo. Y el segundo trabajo que realizamos acá en la ciudad está justamente en la Basílica Menor, Sí. en la Virgen de Cacupé. Ese es el altar del 2016. ¿Qué hicieron ustedes Que también? hicimos acá, y el Monseñor Claudio Jiménez justamente pidió como obsequio de la parroquia por el 50º de la diócesis. Y este altar es del año pasado. Cada altar está de acuerdo al lema correspondiente. Claro, del año. Sí, del año. Está creado en base a eso. Diego, ¿y cuántas personas trabajaron en la realización de Y generalmente este trabajo? 40 personas, 40 voluntarios, porque cada semilla es pegada totalmente a mano. Primeramente se selecciona, este arroz? sí, ese arroz. Primeramente se selecciona las mejores semillas y luego se procede al pegado. Quiero decir nomás que ya tiene incrustaciones de luces LED Sí. este retablo Ya es que le da una imagen Resalta imponente. los colores, sí. Resalta bastante los colores. Y estos son diseños, creaciones mías, ya con un estilo más contemporáneo. Mira qué bueno, Diego. ¿Y qué tenés pensado hacer ahora, después de esto? ¿Vas a seguir? Sí, siempre. El año pasado, por ejemplo, llevamos a cabo por segundo año consecutivo el pesebre de botellas plásticas recicladas, Sí. que tuvo bastante repercusión a nivel país porque era bastante novedoso. Mira qué bueno. Y de repente, para la gente que está observando esto, si hay alguna capilla, alguna iglesia y otros jóvenes que quieran tener algún retablo similar a esto, porque no todas las capillas tienen Sí. un retablo así de preparado, ¿verdad? Pueden llamarte, pueden contactar contigo. Claro, sin problema, yo no estaría ajeno a realizar trabajo en otras ciudades inclusive. Mira qué bueno. Y antes de que te nazca esta idea, ¿qué hacías? Siempre estuve inclinado por el mundo artístico. Ya. Solía hacer restauraciones de imágenes sacras, pinto sobre piedra, de Mira todo qué un bueno. poco. Mira qué bueno. Pesebre también nos estaba comentando. Pesebres de botellas. El pesebre de botellas recicladas, ese fue el que llevamos a cabo con la municipalidad de Isla Pucú. Y el pesebre de mi casa, que es el pesebre familiar, que hace 19 años llevo a cabo. El año pasado se declaró de interés cultural, Municipal. de interés municipal, Cultural como municipal. el más grande de la región y del departamento. Mira qué bueno. Che. Impresionante, padre. Hay muchos jóvenes que están trabajando por la iglesia. Comienza de nuevo a trabajar los jóvenes. ¿Por qué de nuevo? ¿eh? Y a veces los jóvenes se entusiasman y después... Se va perdiendo el entusiasmo por el camino. Y después comienza así. Y ahora estamos bien. Hicimos por Pentecostés una reunión de jóvenes de la cordillera. Y un día, una noche, estuvieron reflexionando sobre Pentecostés ahí en la escuelita parroquial. Que está acá al lado que nos vamos a ir enseguida. que está al lado, sí. Y yo no me quejo de los jóvenes. Desde que llegué siempre los jóvenes están dispuestos para a favor de la parroquia. Y también no tenemos jóvenes patoteros ni nada. Son buenísimos nuestros jóvenes acá. Qué bueno. ¿Para qué vamos a decir? Siempre hay que decir sigan la así. verdad. Sí, buenísimos son nuestros jóvenes. Bueno, te queremos agradecer, Padre, por recibirnos No, tranquilo. esta A parroquia. la orden. Y Cuando rezar por guste, nosotros. como y dice. ustedes también. Tenemos que rezar uno por el otro. Gracias, Padre. Muy gusto. Sí, tranquilo.
tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Bueno, llegamos al oratorio de la Virgen del Rosario. Vamos a pasar. Hola, muy bien. ¿Cómo andamos? Muy bien. Esta es tu capilla. Sí. Ahí está el pedazo de... ¿Te explicó, creo? Acá podemos observar la imagen auténtica. Sí, vamos a ¿Podés pasar. bajar, Permiso. vos? Podés bajar allí sobre el... Despacito nomás. Ah. Bueno, estamos nuevamente con Diego que nos va a explicar. Esta es la imagen, la primera imagen, la auténtica que fue traída de San Pedro, como le había contado, por doña Asunción Velázquez y Fermina Velázquez también era su hermana. su hermana y sus primas hermanas Silveria Marín y don Alberto Velázquez. Ellos son ¿Tu nombre, su pariente, señora? Catalina. Doña Catalina. Y ellos fueron los que trajeron esta imagen. ¿En qué año más o menos? Y en 69, casi 70. ¿Y hace La cuánto, guerra. hace cuánto que vos tenés esta capilla? Y después ya porque vivía en casa ajena. De casa en casa se iba esta sí, imagen. sí. De casa en casa Sí. recorría. Mm. Y se le festejaba Porque- cada 7 de octubre en la casa que tocaba. Sí, así era, vivía muchos años afuera. Y después mi papá, como ya era viejo, se le entregó como era su tía lo que trajo de lejos. Y entonces él se fue a pedir nomás para un rezo de promesa. Y ahí vino ya la otra pariente de la que trajo y le dijo, dejar nomás ya anuncio, le dijo a mi papá, no vaya a llevar más, le dijo. Y ahí se quedó. Se quedaba con nosotros ahí en nuestra casa. Sí. Y después mi papá, cuando era viejo, ya no quería que se quede sin el oratorio así. Y mandó a hacerle Esta capilla. Sí. Y tradicionalmente es festejada el último domingo de octubre. El 7 de octubre es la Virgen que está en la parroquia de la ciudad y el último domingo de octubre se le venera a esta, la auténtica. Mira un poco. Y acá tenemos esta cruz. Esa era cuando trajeron, había una planta de naranjo allá y tenía un agujero y metieron ahí para que no se les toque y taparon con unas ramas nomás, los que trajeron la señora en la guerra, para que no se les tocara. Y después se le hizo de esa planta esa cruz. Esta es la cruz de la cual habíamos hablado, Diego, 30 años antes de la guerra, ¿verdad? No, la imagen es la que data 30 años de la Es la guerra. imagen. Antes Que de la se trajo. guerra, ellos vinieron, se escapaban, ¿verdad?, de los brasileños Sí. hacia este lugar y descansaron bajo un frondoso árbol. Esa noche la Virgen se manifiesta a doña Asunción y le pide que se quedaran en ese lugar. Entonces al día siguiente ellos hacen por aquel árbol una marca de la cruz como señal de que ellos volverían a asentarse. ¿Qué que es esta marca? esta. Acá sí se puede ver, Santi, te puedo acercar.
Al terminar la guerra, la familia definitivamente viene a sentarse y extraen de ese árbol este trozo de madera. Y de sus ramas hacen una cruz. Acá está. Podemos observar el trozo de madera, que es donde estaba la señal de la cruz que habían hecho. Sí. Como una marca de que volverían a ese lugar. Impresionante. Y cerca del lugar, tiempo después surgió un manantial que actualmente es nuestro tanque, nuestro pozo municipal. Sí. ¿Dónde había surgido el manantial? Donde Sí, y ahí son pruebas más que fehacientes de lo que cómo nació nuestra ciudad, gracias a la santa patrona, la Virgen del Rosario. Excelente, gracias Diego. Acá robando mandarina ajena. Arquel es una señora. Arquel es la señora. Nena, a ver. No. Abrí tu boca. Dulce ya. ¿Eh? Tenemos uno. Quiero decir nomás que esto está muy dulce. Es cierto, está muy rico. ¿Por qué grita? Casi me cae. ¿A qué no viene? Un ratito más, 2, 3 más vamos a comer, ya no vamos. Después. Esta es la ventaja de tener cuando recorrer el Paraguay. Todo lo que yo agarro está feo. Allá tenés que ir al súper a comprar esto. Sí. Acá, ¿está? Sí. Calle, tranquilo. Qué rico, Pancho. Y dije luego hace rato, ¿cómo quiero encontrar mandarina? Dije. Una pura que dulce. ¿Eh? Qué dulce. Sí. Y por la boca pues se pide muchas cosas. ¿Cómo quiero que Yamila aprenda un poquitito alguna? ¿Cómo quiero que me salga otro trabajo? ¿Vale? Ahí diga. Qué rico. Afuera con abogado y después vamos a esta página del programa. Guardo bien ha dicho primero. Ahora se aposa, bicho. Se guava. Hasta ahí de mandarina. Bastante, pues tira. Gracias, doña. Se la reina Nerendape, Apuraje y Maracá, decía Matamacatote. Paraguay ninguno sabe, apuraba Seretare. A mano boca y cupape, a la onda yo ofrecer. Peina anga, gendú, serenoiro la corneta, acalata, bayoneta, saco puya, sururú. Baja mi plantea Mairú, Valino, Quinteicaturo,
Loa, Vidiario Puro, Roca Silva, Curuzú. ¿Qué tal la escuelita parroquial? Bueno, vamos a saludarle acá a la gente de la escuela parroquial. Hace rato cuando llegamos ya nos llamaron. La aplican ya. Ahí no. Ya está. Vamos a saludar. Escuela graduada número 1084. Ah, mira, están todas reunidas ya ahí las profes. Permiso. Mira, oh, qué guapa las profes. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Qué gusto tenerlos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Profe, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, profe? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo andamos? Bien. Bien, un gusto saludarles. Igualmente. Gracias por recibirnos. Estamos visitando la ciudad de Isla Pucú. Y queremos saber más de esta ciudad. Cuénteme usted que están con los chicos todo el día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen acá en la ciudad? El aire puro que se respira ya es para envidiarles. La tranquilidad. La tranquilidad. Y aquí estamos, la mayoría somos de la ciudad, toditos de Isla Pucú. La compañera aquí está en Piribebuy, pero solo porque se casó y se fue. Llevaron mi Están pase. bien. Ah, compraron tu Sí, pase. compraron nomás. Y se trabaja muy bien acá con los chicos. Ay, qué Son niños muy de familia todavía, tienen bien organizado todavía, constituida la familia, papá, mamá, algunos que otros con abuelos. Pero la mayoría son acá también de la ciudad. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se le dice al de Isla Pucú, el gentilicio? Isla Pucuense. Isla Pucuense. Sí. Isla Pucuense, neutro para Sí. las nenas y para los nenes. Y ahora está muy tranquilo acá la Porque escuela. estamos en círculo de aprendizaje. Hasta Ah. las 9 estuvieron nuestros alumnos y después nos quedamos los docentes Con a estudiar. razón, porque yo dije, qué aplicado que son los alumnos. Escuchar un bullicio. Están quietitos y que bueno, suele ser así, ¿verdad? Sí. Y sabe que esto es nuevo. Esto está totalmente reparado. Mira qué lindo. Sí, hace poquito inauguramos, gracias a la gobernación de Cordillera. Mira qué bueno. Hay Sí. que contar también las cosas lindas y las cosas buenas que se hacen. No todo está mal. Hay cosas que se hacen muy bien en nuestro país, ¿verdad? Sí, que hay que buscar, hay que golpear puertas, eso sí. Y hay que Nadie mostrar, puede- como nosotros estamos Sí, mostrando, ¿verdad? exactamente, De hay esta que escuela parroquial de Isla Pucú. Que lleva años, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto tiempo más o menos tiene esta escuela? y esta escuela el próximo año 60 años va a cumplir. 60 años en el 59. 2019. Sí, 59 años. Después de los 58 años se tocó la infraestructura. Aguanto mucho. Sí, aguantó mucho, realmente. El tejado lo que estaba en pésimas condiciones, pero ni la tormenta de octubre tampoco le hizo nada. Pero en febrero, en marzo ya vinimos nosotros aquí. Ah, qué Un bueno. año estuvimos en la Casa de la Cultura, gracias a las gestiones del ex intendente también, que Y ahora hoy es es- nuestro gobernador. Y hoy están acá. Sí, el Volvimos. doctor Fleitas. Mira Ahora qué ya bueno. volvimos. Espectacular. Extrañamos mucho nuestra cancha, Nuestro porque patio. allá teníamos un espacio Allá muy está la cancha. reducido. Sí. Sí. Y es grande este predio. Sí, bastante grande. Es de la parroquia. Qué gusto. Así es. Y veo que es una ciudad muy limpia. Se procura. y- Desde las escuelas también procuramos muchísimo con ellos. Tratamos de hacer los proyectos. de Yo siempre limpieza. digo, profe, algo, ¿verdad? Hasta un punto llegan los padres y desde un punto empiezan los maestros, ¿verdad? Yo siempre defiendo el trabajo de los maestros cuando digo, el maestro no puede ser el niñero o la niñera de la criatura. La criatura pues tiene que llegar ya a la escuela con alguna base.
¿verdad? Y eso es lo que muchas veces cuesta y se confunde, ¿verdad? Sí, cuesta muchísimo esa parte porque se disocia mucho lo que es la familia con lo que es la escuela. Y cuesta muchísimo acercarle a los padres a la escuela. Vienen, traen, como dice usted, dejan aquí. Es como si fuera que dejan el paquete acá y tenemos que vernos con eso bueno. los docentes. Y ustedes tienen que... Sí, pero procuramos con los padres también de que hagamos el trabajo conjunto. Claro, un trabajo Sí. doble en la casa y en la escuela, no Así es es. solo la escuela. Y no es solo en la escuela porque somos también padres de familia. Y en casa también tenemos que hacer aquello que estamos reclamando de nuestros padres que hagan con nosotros aquí, ¿verdad? Entonces cuesta, es doble todo. Bueno, le quiero felicitar, espectacular la escuela. Porque por más que esto se arregle, si no tiene un trabajo por parte de ustedes, tampoco va a estar así, ¿verdad? Por supuesto. Se arregla todo y después al rato se cae de vuelta. No veo que esté escrito nada por las paredes, veo que hay mucha limpieza. Muy lindo de ver esto. Sí, y eso es lo que nos corresponde ya. Que el Estado nos ayude en la parte de infraestructura, que no tenemos los recursos económicos suficientes. Pero nosotros también, por nuestra parte, prometemos cuidar lo que nos dan, ¿verdad? Y a los chicos tratamos de inculcarle eso, a cuidar lo que tenemos, lo Excelente. poco que podamos tener. Quiero mostrar ahí un aula y ya nos vamos. Sí, acá, el preescolar vamos a mostrar. Vamos a mostrar. Adelante. Permiso. Mira qué lindo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará. Qué lindo. Este es el aula del nivel inicial. El jardín y el preescolar. El jardín funciona en el turno tarde Sí. y el preescolar en el turno mañana. Y acá están todos los alumnos. Sí. Este día Hoy puso al no revés, vinieron. ¿no? No, los niños que no vinieron. Ah, estos son los que no vinieron Sí, hoy. Exactamente. Ah, es la lista entonces. Es la ley. Ya tenemos 3 ausencias acá Sí. y 3 ausencias también del otro lado. Vinieron Lucas, Saúl, Roberto y Tiago. Y entre las chicas vinieron Fiorella, Luana y Magali. Hoy Mira porque qué- tuvimos círculo, entonces, por lo visto que no. mira qué lindo. Él tiene el olor característico de la plasticola. Con los alumnos del preescolar estamos desarrollando el programa Tiquichuela, que es matemática, se tiene netamente matemática, se desarrolla esa parte para saber contar las primeras operaciones matemáticas. O sea que este quiero llevar a mi oficina. Mi basurero, Tu basurero. que regaña. Tengo hambre, dice. Acá para tirar la Son basura. trabajos de los niños. Ellos hacen. Sí. A veces le tengo que traer a varios a la oficina acá que vengan a aprender de cero otra vez. Gracias, Vamos a profe. instruir. Gracias. Una foto grupal con usted. Sí, vamos a hacer. ¿Tú, profesora? Yo. Algo te faltó, profe. Un chiquitito más te... Alguito salió. Bueno, quiero agradecerle realmente por recibirnos. ¿Hacemos la foto? Amo y tenyora y no bene a muerse tu pase. Amala ya topa el famoso tejerina. Habla ilimitado. Con Claro Prepago, habla ilimitado. Porque ahora todas las llamadas a todos los Claros son gratis. Asimismo, recargando desde 5.000 guaraníes, hablas ilimitado durante 30 días a todos los Claro. Pasate a Claro y habla ilimitado. El soldado guaraní.
Aikatumo ai kovevo she landereje Cago en betere hi ante masebe ajai korei Corazón se shembo tarobata derejia pensaron Ay kuaporando yandere saraima pashewi Ku estrella mimpi Piamo vadete Caro mimpiva Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Conocen como bicho, ¿verdad? Bicho, Bicho, ¿Pero cómo es tu nombre? Orlando. Pero desde el 98 pues se me dice bicho. Entonces ya... Yo no sabía lo Orlando. Bueno, seguimos recorriendo esta hermosa ciudad de Isla Pucú. Así que ya estamos con otra persona que nos va a hablar un poco de lo que es este mural que se hizo en su gestión, ex intendente, y vamos a hablar de la historia, ¿verdad? Y del por qué se le dice Isla Pucú. Así que gracias por recibirnos y si te presentas para la gente. Muchas gracias, bicho. Sí, yo soy el doctor Hugo Fleitas, ex intendente de esta ciudad en el periodo anterior, ¿verdad? Y bueno, hicimos esta obra bajo mi administración, ¿verdad? Queriendo un poquitito que la gente conozca lo que fue la historia cruda que vivió esta zona del país durante la guerra tan triste contra la Triple Alianza, ¿verdad? Aquí en Isla Pucú, que se conocía como Excahuiyurú, ¿verdad? Se desató una de las batallas de esa guerra, ¿verdad? Prosiguiendo la batalla de las cordilleras, que empezó el 12 de agosto en Piribebuy, continuó el 16 de agosto en Acostañú, que creo que es conocimiento público, sí. Y bueno, 2 días después aquí se montó la defensa, cubriendo la retirada del mariscal Francisco Solano López, que ya estaba en Caraguatay. Isla Pucú se conoce Excahuiyurú porque era la entrada, un espeso monte que llevaba justamente a Caraguatay. Y en este lugar, por todos los escritos que quedan, vimos muchos autores que hablaban de la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Y en este lugar, acá sí, la imagen, en esa isla, aparentemente fueron ajusticiados 17 oficiales que fueron hechos prisioneros al terminar esa batalla, el 18 de agosto. A la mañana empezó la batalla, supuestamente al mediodía ya concluyó, con lo que todos sabemos por las desventajas que teníamos contra los aliados, ¿verdad? Sí. 1200 hombres defendidos de esta plaza, fueron hechos prisioneros oficiales y fueron ajusticiados, fueron muertos con degüello. Entre ellos en esa, nosotros quisimos reflejar esa... ¿Podemos irnos hasta ese mural? El mural. Al terminar la batalla fueron 17 oficiales, entre ellos el coronel Cárdenas, cuyo hijo vino siguiéndole a él, un chico de aproximadamente 10 años, que imploró por su vida cuando él estaba a punto de ser ajusticiado. Ahí se ve la imagen. Y ahí está el chico, sí, uno de los oficiales, 17, ¿verdad? Imploró, por supuesto, al comandante brasileño, imploró por su vida.
Y ese chico sobrevivió a la guerra. Son una familia numerosa, los Cárdenas, que actualmente residen en Lambaré y en Areguá. Y el año pasado, cuando inauguramos este mural, justamente ellos estuvieron presentes, los descendientes del chico que sobrevivió a la guerra y que está en el libro de Juan Crisóstomo Centurión. El niño que está allá, el ¿verdad? chico, el hijo del coronel Cárdenas, implorando por la vida de su papá, pero bueno, hicieron caso omiso a esa súplica y bueno, fueron degollados lastimosamente. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Tiene también mi pueblo a sus valientes. El nombre de nuestro principal colegio acá justamente lleva uno de los que fueron ajusticiados, comandante Victoriano Bernal, que era el comandante justamente que dirigió esa batalla. Entonces, un componente histórico muy fuerte. Acá atrás hicimos en este punto, este mural, porque ahí atrás se ve un cerro Utú, donde también se colocaron algunas bocas de cañón defendiendo lo que era esta zona, ¿verdad? Para evitar justamente que los aliados pasen hacia Caraguatay, donde estaba el mariscal López. 2 o 3 días antes él ya estaba en Caraguatay, ¿verdad? Y después también creo que es bastante conocido Vaporcué, donde fueron incendiados los barcos que trajeron el resto del ejército y la población civil, ¿verdad? Entonces, queremos que el paraguayo recupere justamente ese orgullo de ser paraguayo. Gracias a mucha gente que colaboró, pudimos también encontrar muchos objetos que hablan de la guerra, objetos de guerra antiguos. ¿Estos objetos, doctor, ustedes buscaron en este campo? ¿O fueron recolectando en la zona de Isla Pucú? Algunos desenterramos porque las trincheras que se ubicaron para defender la plaza, para defender Cabuyurú, están en la entrada de la ciudad. Sí. Se cree que en la isla Tataré fueron ajusticiados los 17 oficiales. Hasta hace algunas décadas era un lugar donde la gente de Isla Pucú anualmente peregrinaba hasta este lugar y lastimosamente ahora ya no quedan vestigios de esas. Había muchísimas cruces que se cree que eran justamente memoria de los que fueron ajusticiados. ¿Dónde es esa zona que están mencionando? Esta isla que se ve acá, esta pequeña isla de bosque, ¿verdad? Isla le llaman a ese conjunto verde de así, árboles. En una zona de campo, eso se conoce como isla en Paraguay, así normalmente se conoce, ¿verdad? Por eso esto es Isla Pucú. Isla Pucú, grande. así mismo. Larga. Isla larga, una zona boscosa que conducía, como dije, a Caraguatay. El cerro Ubetú, ¿verdad? Donde se colocaron también algunos cañones defendiendo lo que... Y acá a lo lejos se ve el cerro Itaquitú, que también es un lugar histórico, donde el general Bernardino Caballero, donde dirigió la batalla de Acostañú 2 días antes de la batalla de Cabuyurú, ¿verdad? Entonces, para nosotros los ilapucuenses es un orgullo contar con esto, que la gente sepa la historia, porque la gente tiene que saber la historia. Triste, fatídica, bastante cruel, ¿verdad? Pero yo creo que
es necesario que se conozca, que las también instituciones que tendrían que estar también colaborando para que nuestra historia sea mantenida y contada, ¿verdad? Me parece que tienen que tener un poquitito más de intervención, ¿verdad? Empezamos con esto, también tuvimos un proyecto más ambicioso entre los 5 municipios, Sí. por lo que se desarrolló justamente la batalla de las cordilleras para crear un atractivo turístico mayor a esto, ¿verdad? Creando justamente una ruta histórica, desde Ascurra, Cacupé, pasando Sí. por Piribebuy, con el incendio del Hospital de Sangre, la batalla de Acostañú, Cahuillurú y por supuesto va por Cue, ¿verdad? Es un proyecto que está ahora mismo no se está prosiguiendo, pero me parece que los 5 intendentes de esta ciudad van a seguir con esa idea y hacer realidad un proyecto como ese que va a ser un atractivo turístico histórico muy importante para la zona. Y esperemos que se concrete, ¿verdad? Y poder mostrar ese tour, ¿verdad? Y es el camino de la guerra. Sí, lo que sí, fue. sí. Así mismo, sí, porque yo creo que la historia, justamente la guerra contra la Triple Alianza, es algo demasiado importante para el paraguayo, porque marcó un antes y un después de lo que es nuestro país, ¿verdad? Y reflejar y contar un poquitito la valentía del pueblo paraguayo, la crueldad con la que se desarrolló justamente esa guerra y la cobardía, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay hechos justamente como estos, ¿verdad? Que fueron ajusticiados oficiales y bueno, bastante cruel la guerra, pero tiene que el paraguayo conocer los detalles de esa guerra, tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones y bueno, aprender también de ello y sentirnos sobre todo, lo más importante, orgullosos de nuestro país. Para ir cerrando la nota, Cabu, que viene a ser bosque. Bosque. Cabu Yurú, que es Boca. Boca. Entonces, antes se conocía Isla Pucú como Cabu Yurú, que es el nombre de aquella batalla. Claro, la batalla se desarrolló en Cahuillurú, por Claro. eso que quedó como con ese nombre, batalla de Cahuillurú, ¿verdad? ¿Y desde qué año aproximadamente está como Isla Pucú? Claro, desde que conseguimos la distritación, hace 77 años éramos una compañía, Isla Pucú, Cahuillurú era una compañía de Caraguatay y hace 77 años ya somos distrito propio, independiente, municipio, ¿verdad? Entonces, para entender de dónde se desprende. Claro, y en esa época también empezamos a adoptar el nombre actual, Isla Pucú, ¿verdad? Isla, esto es un monte largo. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo.